Linternas en mano y siguiendo las indicaciones desde arriba, los oficiales cruzaron un terreno irregular, esquivando ramas caídas y abriéndose camino entre la hierba alta que les llegaba a la cintura. Se adentraron más en el campo, con los ojos escudriñando cada sombra. Y entonces, todo se detuvo. Oculto en lo profundo de la alta cosecha de un campo de trigo, resguardado detrás de una pantalla natural de matorrales y tallos gruesos, estaba la respuesta que habían esperado no encontrar. El momento que convirtió una búsqueda desesperada en una conclusión desgarradora. Ellen había sido encontrada, pero no de la manera que alguien hubiera esperado. La escena era solemne. Los oficiales, aunque experimentados y compostos, estaban claramente conmovidos. Inmediatamente aseguraron el área, documentando cada pulgada con cuidado y precisión. Ningún detalle podía pasarse por alto. Ningún paso podía ser apresurado. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Ellen Higginbottom nació en el verano de 1998 en Boothtown, un vecindario tranquilo y unido situado justo a las afueras de la vibrante ciudad de Salford. A un corto trayecto desde Wigan Zoo, crianza fue del tipo que deja huella, marcada por la calidez, el optimismo y el apoyo constante de dos padres amorosos, Mike y Kay Higginbottom. Desde sus primeros días, Ellen fue un faro de luz en la vida de todos los que la conocían. Su amabilidad no era algo performativo, sino innata. Ya fuera ayudando a un compañero de clase o rescatando a un animal herido, el corazón de Ellen siempre estaba en el lugar correcto. Ellen no solo era amable, sino también increíblemente talentosa. Desde pequeña, mostró una profunda afinidad por la música. Pasaba horas con sus auriculares puestos, tarareando sus canciones favoritas o rasgueando suavemente su guitarra en el acogedor rincón de su habitación. No buscaba fama ni reconocimientos. Tocaba porque le traía alegría. Junto con la música, cultivaba un amor profundo por los caballos y los animales de todo tipo. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con pósters ecuestres, libros de veterinaria y fotos de ella con ponis de establos locales. Era de esas almas raras que encontraban paz en la presencia de los animales, y ellos, a su vez, parecían gravitar hacia ella. Impulsada por esta pasión de toda la vida, Ellen se propuso un futuro como veterinaria. Su amor por las criaturas, grandes y pequeñas, no era un interés pasajero, sino un llamado que moldeó su trayectoria académica. Para cuando se matriculó en Winstanley College para estudiar psicología, su objetivo era claro. Quería combinar sus estudios académicos con su compasión por los animales. Imaginaba un futuro donde pudiera especializarse en comportamiento animal y marcar la diferencia en la vida de mascotas y personas. Quienes la rodeaban creían que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. En su vida personal, Ellen había encontrado amor y compañía en Ryan Warren, su novio desde hacía 2 años. Su relación era del tipo que hacía sonreír a la gente, un verdadero romance adolescente lleno de risas, conversaciones nocturnas y sueños compartidos. Ryan la llamaba cariñosamente Nugget, un apodo que capturaba la personalidad divertida, a veces distraída, pero siempre encantadora de Ellen. A menudo hablaban de viajar juntos por el mundo, encontrar una pequeña casa con un gran jardín para animales rescatados y, quizá algún día, formar una familia. Eran jóvenes, pero su amor era sincero. Como cualquier persona, Ellen tenía sus peculiaridades. Con frecuencia se perdía durante paseos por la naturaleza, a veces más enfocada en fotografiar flores silvestres que en prestar atención al sendero. A menudo olvidaba sus líneas durante las actuaciones escolares o perdía las llaves justo antes de salir corriendo. Pero esos momentos, lejos de ser defectos, eran lo que la hacía. Ellen era maravillosamente humana, imperfecta de la manera más encantadora. El viernes 16 de junio de 2017 comenzó como un día típico de verano en Greater Manchester. El sol brillaba, proyectando un tono dorado sobre los senderos arbolados del Orrell Water Park, una reserva natural de 70 acres muy querida por los locales.
Familias hacían picnics junto al lago, corredores transitaban por los caminos sinuosos y los perros perseguían palos en el agua tranquila. Era el tipo de día que invitaba a la relajación y parecía casi suspendido en el tiempo. Esa tarde, Ellen, preparándose para sus exámenes A-Level, tomó un descanso del estudio y decidió pasear por Orrell Water Park. Se suponía que sería un paseo corto y refrescante, una recompensa después de una mañana de estudio. A la 1:43 de la tarde, envió un Snapchat a sus amigos que decía: «He estado en el parque 20 minutos y ya me perdí», seguido de un emoji riendo. Sus amigos se rieron del mensaje. Esto era típico de Ellen. Juguetona, despreocupada y siempre exploradora. Pero a medida que pasaban las horas y no había actualizaciones, la ligereza se convirtió en preocupación. Ellen, que siempre respondía rápidamente, de repente guardó silencio. Al anochecer, sus padres comenzaron a preocuparse. No era propio de ella desaparecer sin dejar rastro. Cuando el reloj marcó las 7:20 de la noche, Mike Higginbottom hizo una llamada que pondría todo en movimiento. Reportó la desaparición de su hija a la policía de Greater Manchester. La desaparición de Ellen fue tomada en serio desde el principio. Las circunstancias eran inquietantes. Una estudiante brillante y responsable desaparecía repentinamente sin dejar rastro. Su última ubicación conocida, el Snapchat desde el parque, se convirtió en el foco inmediato de la investigación. Los amigos de Ellen inundaron las redes sociales con mensajes, fotos y súplicas para que cualquiera que la hubiera visto se presentara. Una ola de preocupación digital se extendió por la región. Orrell Water Park se transformó esa noche. Lo que horas antes había sido un entorno sereno, ahora era el centro de una búsqueda urgente. Mientras el cielo se oscurecía, los equipos de búsqueda se desplegaron por los senderos arbolados, los bordes del lago y los pantanos cercanos. Linternas danzaban sobre el suelo. Voluntarios peinaban la hierba y la maleza. La policía, guiada por los datos del teléfono de Ellen y los reportes de amigos, concentró sus esfuerzos en un área específica cerca del borde occidental del parque. Justo antes de la medianoche, Mike hizo una segunda llamada a la policía local. Su voz, ahora tensa y cargada de ansiedad, era inconfundiblemente urgente. Esto no era simple impaciencia, sino instinto. Algo se sentía terriblemente, irreversiblemente mal. Ellen, su prima menor y alguien a quien siempre había admirado por su puntualidad y sentido de responsabilidad, había estado fuera de contacto durante horas. Esto no era como ella. No era alguien que desapareciera sin decir nada. Si se retrasaba, llamaría o enviaría un mensaje. Su silencio era antinatural, alarmante. Mike no anduvo con rodeos durante la llamada. Suplicó a las autoridades que aumentaran la urgencia del caso. Enfatizó lo poco común que era para él en este comportamiento. Ella siempre mantenía un contacto cercano con la familia, ya fuera al salir a caminar una tarde o al planear un fin de semana fuera. Su preocupación, como se demostró, no estaba fuera de lugar. En respuesta, la policía elevó el estatus del caso a una situación de persona desaparecida de alta prioridad. Se inició rápidamente una búsqueda coordinada a gran escala. Se enviaron múltiples unidades de búsqueda, incluidos equipos caninos, patrullas a pie y un helicóptero policial equipado con sistemas de imágenes térmicas, herramientas normalmente reservadas para emergencias de máxima gravedad. Desde su perspectiva aérea, la tripulación del helicóptero escaneó cada centímetro de la región. Llanuras abiertas, densos grupos de árboles, estrechos y sinuosos senderos, y las tierras agrícolas que bordeaban los límites de Orrell Water Park. Por un tiempo, nada destacaba. Los campos parecían serenos, el cielo nocturno intacto, excepto por el barrido rítmico del foco del helicóptero. Pero luego, algo cambió. La cámara térmica detectó una fuente inesperada de calor, una anomalía, ubicada en un campo abierto cerca del borde sur del parque. La figura parecía inmóvil, parcialmente oculta por la vegetación, situada justo más allá de una sección pantanosa de terreno que rara vez era visitada y casi nunca por accidente. Este momento cambió todo. Esa pequeña y brillante señal en la pantalla térmica, apenas un destello al principio, se convirtió en el foco de toda la operación. En la sala de control,
Un silencio inquietante cayó mientras los oficiales se agolpaban alrededor del monitor, la pantalla mostrando solo formas abstractas en colores contrastantes. La pregunta clave, tácita pero entendida por todos, era escalofriante en su simplicidad. ¿Podría ser Ellen? ¿Estaba herida? ¿Desorientada? ¿Intentando pedir ayuda de la única manera que podía? ¿O era otra persona por completo? Tal vez alguien responsable de su desaparición. Estas ideas pasaban por la mente de todos en la sala. El equipo del helicóptero transmitió las coordenadas GPS exactas a los oficiales en tierra. En cuestión de minutos, las unidades redirigieron su ruta de búsqueda, avanzando con precisión y cautela hacia la ubicación. Linternas en mano y guiados desde arriba, los oficiales cruzaron terreno irregular, esquivando ramas caídas y navegando a través de hierba alta que les llegaba a la cintura. La luna proyectaba un tenue resplandor plateado y el aire estaba cargado de anticipación. Lo que descubrieron, sin embargo, fue una visión que detuvo la búsqueda de manera devastadora. Oculta profundamente entre los altos granos de un campo de trigo, detrás de un velo natural de maleza y tallos gruesos, estaba la respuesta que esperaban no encontrar. Ellen había sido localizada, pero no en las circunstancias por las que todos habían rezado. La escena, manejada con la máxima profesionalidad y respeto, era innegablemente angustiante. Los oficiales aseguraron rápidamente el perímetro, garantizando que no se pasara por alto ningún detalle. La policía se abstuvo de divulgar detalles gráficos, manteniendo la dignidad de Ellen y sus seres queridos. Dos objetos llamaron inmediatamente la atención del equipo de investigación: un cinturón de cuero desgastado y una pequeña pala de metal. Ambos objetos estaban claramente fuera de lugar y fueron cuidadosamente documentados y retirados para análisis forense. Estos objetos, aunque aparentemente mundanos, introducían una capa más oscura de intención en la investigación en desarrollo. Aún más preocupante era lo que no se encontró en la escena: las pertenencias de Ellen, su mochila, su teléfono móvil y su portátil, desaparecieron por completo. Aquellos cercanos a ella sabían lo vitales que eran esos objetos para su vida diaria. Era una estudiante dedicada, siempre trabajando en tareas, y rara vez salía sin mantenerse conectada digitalmente. La ausencia de estas posesiones resultaba inquietante y sugería ya sea un retiro deliberado o un intento de ocultar pruebas. El caso pasó oficialmente a estar bajo la dirección del detective superintendente Howard Millington, un investigador senior con más de 2 décadas de experiencia manejando casos de alto perfil y emocionalmente cargados. Conocido por su enfoque cuidadoso y metódico, Millington no perdió tiempo en formar un grupo de trabajo. Entendió al instante que esta no era una desaparición típica. La precisión de lo ocurrido, la estrecha ventana de tiempo, la ubicación remota. Cada detalle dibujaba un retrato de premeditación. Los investigadores comenzaron rápidamente a reconstruir los últimos movimientos conocidos de Ellen. La habían visto por última vez en Winstanley College alrededor de la 1 de la tarde. Sus amigos confirmaron que había salido del campus con la intención de despejar su mente con un paseo por Orrell Water Park, un lugar que visitaba con frecuencia para relajarse. Su última comunicación conocida fue a través de Snapchat a la 1:43 de la tarde. Un mensaje ligero: «He estado en el parque por 20 minutos y ya estoy perdida». Era una frase que ahora resonaba de manera inquietante. A partir de ese momento, nada. Las autoridades creen que el momento crítico ocurrió entre la 1:45 de la tarde y las 2:15 de la tarde. Esta ventana de 30 minutos se convirtió en el centro de toda la investigación. El campo de trigo donde fue encontrada no era un lugar en el que alguien pudiera simplemente tropezar. Se encontraba justo más allá de los límites oficiales del parque, con su entrada oculta por vegetación densa. Esto planteó una posibilidad profundamente inquietante. Ellen había sido seguida o atraída a ese lugar. Los oficiales inmediatamente acordonaron un amplio perímetro alrededor del campo. Se erigió una tienda forense, y los investigadores trabajaron durante la noche para preservar cada detalle de la escena. A la mañana siguiente, mientras la noticia se difundía silenciosamente por la comunidad, los vecinos comenzaron a dejar flores en la entrada del parque. Algunos en silencio,
otros ofreciendo suaves oraciones por la familia de Ellen. Los detectives entonces centraron su atención en quienes habían visitado el parque ese día. Se emitió un llamamiento público, instando a cualquiera que hubiera estado en o alrededor de Orrell Water Park entre el mediodía y las 3 de la tarde a presentarse. La observación más pequeña podría ser vital. Al mismo tiempo, resurgió un informe anterior, uno que hasta ese momento no había llamado mucho la atención. El día previo, jueves 15 de junio, 2 mujeres habían informado haber sido seguidas por el parque por un hombre con comportamiento sospechoso. Se fueron ilesas pero inquietas. El detective Millington ahora creía que esto podría ser más que una coincidencia. A medida que la investigación se expandía, los oficiales comenzaron a recorrer vecindarios cercanos, hablando con docenas de residentes locales. Tocaron puertas, solicitaron grabaciones de CCTV y revisaron rastros digitales. Comenzaron con el círculo íntimo de Ellen, no para sembrar sospechas, sino para construir un panorama de quién era ella y cómo era su vida en esos últimos días. Su novio, Ryan Warren, fue uno de los primeros en ser interrogados. Habló abiertamente sobre su relación, cómo habían hablado de comprometerse, de construir un futuro juntos. Ellen era su nugget, les dijo, un apodo que le llenaba los ojos de lágrimas. Entregó sus intercambios de mensajes de texto, mensajes de voz y fotos recientes, cualquier cosa que pudiera ayudar. La mejor amiga de Ellen, Chloe Williams, la describió como cuidadosa, cautelosa y siempre consciente de su entorno. No era del tipo que se arriesgara con desconocidos, especialmente en áreas aisladas. Sus padres, Mike y Kay Higginbottom, pintaron la imagen de una hija amable y reflexiva, alguien que evitaba conflictos y creía genuinamente en lo bueno de las personas. Ella atrapaba arañas en un vaso y las llevaba afuera, compartió su madre. Estas entrevistas comenzaron a descartar cualquier teoría que involucrara conflictos personales. La policía se inclinó fuertemente hacia la teoría perturbadora, pero cada vez más probable de que Ellen había sido víctima de un ataque de un extraño, una posibilidad estadísticamente rara pero profundamente inquietante. A medida que seguían esta teoría, surgió otra pista significativa. Las imágenes de detección de calor del helicóptero policial revelaron que la persona corriendo por el campo había aparecido poco después de las 2 de la mañana, horas después de que comenzara la búsqueda inicial y no mucho antes de que se encontrara a Ellen. Los investigadores teorizaron que este individuo podría haber regresado a la escena, tal vez para mover o esconder pruebas, solo para ser ahuyentado por la presencia del helicóptero. El área fue barrida nuevamente, y esta vez, los equipos forenses hicieron descubrimientos clave. El cinturón y la pala, dejados cerca de la ubicación de Ellen, contenían ADN. No de Ellen, ni de nadie de su círculo de amigos o familia. Era un perfil nuevo, previamente no vinculado al caso, pero fresco y claro. Con este avance, los investigadores emitieron otro llamamiento urgente al público. Liberaron descripciones generales de las pertenencias desaparecidas de Ellen y pidieron ayuda para localizar cualquier cosa sospechosa. El llamado dio resultado. Un residente local contactó a la policía para reportar un pequeño incendio en un área boscosa cercana que había llamado su atención días antes. Parecía fuera de lugar. Tranquilo, aislado y mal ubicado, ocurriendo tarde en la noche sin campistas o caminantes visibles cerca. La policía se apresuró al área. Lo que encontraron allí llevaría la investigación aún más profundo y más cerca de descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a Ellen Higginbottom en esa trágica tarde de verano. Entre los restos aún humeantes de una fogata, los investigadores descubrieron algo crucial: pertenencias personales parcialmente quemadas que fueron rápidamente identificadas como de Ellen. Su portátil, llaves y algunos otros objetos chamuscados habían sido arrojados al fuego en lo que claramente fue un intento apresurado y mal pensado de destruir evidencia. El estado de los objetos sugería que el fuego había sido apagado recientemente, lo que significa que alguien había estado allí pocas horas, tal vez incluso minutos, antes de la llegada de las fuerzas del orden. El sitio del incendio fue inmediatamente acordonado. Los oficiales comenzaron a analizar no solo los objetos, sino también el contexto del fuego.
La ubicación era lo suficientemente remota como para que alguien necesitara conocer el área para llegar con facilidad. Esto no era un acto aleatorio. La intención detrás del fuego era inconfundible: borrar cualquier rastro de conexión entre estos objetos y las últimas horas de Ellen. Pero la ejecución fue descuidada y resultó contraproducente. Ese mismo fin de semana, el domingo 18 de junio, el caso alcanzó su primer punto de inflexión importante. Basándose en testimonios de testigos, incluyendo avistamientos de alguien intentando encender un fuego en los bosques de Billing más temprano ese día, la policía arrestó a un hombre del vecindario, David Steele, de 47 años. Vivía en Oakley Avenue, a poca distancia del parque y cerca del sitio del incendio. Los vecinos conocían a David Steele. Su rostro era familiar en la ciudad, aunque la mayoría lo describía como excéntrico y solitario. Tenía antecedentes de delitos menores, principalmente robos pequeños y allanamiento de morada, pero nada que sugiriera un pasado problemático. Los vecinos a menudo lo veían vagando por las calles tarde en la noche, a veces murmurando para sí mismo o cargando bolsas de plástico. Para la mayoría, parecía inofensivo, extraño tal vez, pero no peligroso. Tras su arresto, la policía ejecutó una orden de registro en su hogar. Allí recuperaron ropa, aparatos electrónicos y otros materiales potencialmente vinculados al caso. Sin embargo, Steele negó cualquier culpa, diciendo a los detectives que había estado en casa todo el día del 16 de junio y que no tenía idea de quién era Ellen. Su coartada carecía de confirmación, y las inconsistencias en sus declaraciones solo aumentaron la sospecha de la policía. Pero David Steele no era el único en su radar. En los días siguientes, los investigadores realizaron 2 arrestos más: Dean Speakman y Vicky Calland, ambos de 30 años, residentes de Cobor Avenue, también en Billing Hall, igual que Steele. Se les encontró en posesión de objetos robados que más tarde se confirmó que habían pertenecido a Ellen. Speakman y Calland no intentaron quemar las pruebas, pero se los vinculó con el movimiento y ocultamiento de las mismas. Los 3 sospechosos, Steele, Speakman y Calland, fueron acusados de una variedad de delitos, incluyendo manejo de bienes robados, obstrucción a la justicia e interferencia en una investigación policial. Pero a pesar de su comportamiento sospechoso, ninguna evidencia forense directa los vinculaba con el campo de trigo donde se había encontrado a Ellen. Y el enfoque se centró entonces en una pregunta urgente: si estos individuos no habían cometido el ataque ellos mismos, ¿cómo llegaron a poseer las pertenencias de Ellen? La respuesta llegó poco después y cambió por completo el curso de la investigación. El análisis de ADN del cinturón de cuero y la pala recuperados cerca del lugar donde se halló a Ellen reveló 2 piezas de información críticas. Un perfil de ADN pertenecía a Ellen, pero el segundo, un hombre desconocido, coincidía con un hombre ya registrado en la base de datos nacional: Mark Stephen Buckley, de 51 años. La policía actuó rápidamente. Buckley fue arrestado en su apartamento en New Hall Lane en Preston, a aproximadamente 32 kilómetros de Wigan. El arresto fue rápido y silencioso, ya que los oficiales querían prevenir cualquier posible destrucción de pruebas. Aunque Buckley ahora vivía en Preston, tenía vínculos de larga data con el área de Billing, donde su madre aún residía, en un complejo habitacional adyacente a Orrell Water Park. Esa proximidad, combinada con su traslado repentino a Preston después de una condena por incendio provocado en 2016 por quemar el coche de un vecino, levantó alertas inmediatas. La búsqueda en la residencia de Buckley arrojó resultados preocupantes. Escondida en un rincón de su armario había una bolsa de lona verde que contenía cuerda, guantes y equipo de exteriores. Objetos que, aunque no ilegales, adquirían un peso diferente en el contexto de este caso. El ADN del cinturón y la pala coincidía de manera concluyente con Buckley, vinculándolo directamente con el lugar donde se había encontrado a Ellen. A pesar de la creciente montaña de evidencia, Buckley negó cualquier implicación. Durante las entrevistas iniciales, admitió haber estado en el parque ese día, pero afirmó que simplemente había encontrado los objetos tirados y se los había llevado. Su relato era vago y su comportamiento evasivo. Los investigadores no estaban convencidos. El detective Bob Tong,
oficial principal de investigación, comentó más tarde en una rueda de prensa: el historial criminal de Mark Buckley no indicaba a un delincuente violento, pero la evidencia que descubrimos, desde los objetos en su apartamento hasta la línea temporal de los hechos, pintaba un panorama muy diferente. Sugería planificación, preparación y un claro intento de distanciarse del crimen. Los investigadores redoblaron esfuerzos, regresando a las declaraciones de testigos y pistas públicas de la semana anterior a la desaparición de Ellen. Un paseador de perros recordó haber visto a un hombre, de complexión robusta, cabeza rapada, con un abrigo largo a pesar del calor, cerca de la entrada del parque la tarde del 16 de junio. Llevaba una bolsa verde, que coincidía con la encontrada más tarde en la casa de Buckley. Otra mujer reportó un encuentro perturbador el jueves 15 de junio, el día antes del crimen. Un hombre se le había acercado en el parque y le preguntó si caminaba sola con frecuencia. Ella lo desestimó en ese momento, pero su descripción detallada coincidía con Buckley. Estos testimonios sugerían que había estado recorriendo la zona, posiblemente buscando una víctima. Más evidencia llegó en forma de imágenes de CCTV recolectadas de carreteras y tiendas cercanas. Buckley fue visto saliendo de su residencia temprano en la mañana del 16, con ropa en capas, a pesar del clima cálido. En un clip, parecía caminar apresuradamente hacia el parque. Horas después, una segunda cámara captó su regreso, esta vez con camiseta sin mangas y pantalones cortos. La bolsa verde, antes floja, ahora parecía abultada y llena. Su abrigo había desaparecido. Aún así, Buckley mantenía su inocencia. Pero lo que finalmente cambió la narrativa fue lo que sucedió a continuación. Los otros sospechosos comenzaron a hablar frente a sus propios cargos y posibles sentencias. David Steele, Dean Speakman y Vicky Calland empezaron a dar declaraciones. Bajo interrogatorio, confirmaron que conocían a Buckley, no exactamente como amigo, sino como alguien que se les había acercado días antes. Buckley, afirmaron, les había pedido que deshicieran de algunos trastos por él. No hicieron preguntas, pero cuando se dio a conocer la desaparición de Ellen, entraron en pánico. Steele, en particular, había intentado quemar los objetos, con la esperanza de evitar implicaciones. Quedó claro. Aunque estos tres individuos no habían dañado directamente a Ellen, habían participado, de manera involuntaria o posiblemente consciente, en un esfuerzo por obstruir la investigación y ocultar pruebas críticas. Mientras tanto, surgieron nuevas imágenes de vigilancia que mostraban a Buckley regresando a Orrell Water Park la noche del viernes, mucho después de la puesta del sol y de que la búsqueda oficial hubiera terminado por la noche. Era evidente en las imágenes que Buckley había regresado al área donde se había encontrado a Ellen. La única razón por la que no permaneció mucho tiempo: un helicóptero policial, escaneando la zona con imágenes térmicas, lo había asustado accidentalmente. Lo que Buckley había planeado hacer, recuperar pruebas o manipular aún más la escena, sigue siendo incierto, pero marcó otro movimiento sospechoso en un patrón ya incriminatorio. La combinación de imágenes de CCTV, evidencia forense y objetos físicos dejaba pocas dudas sobre la implicación de Buckley. Pero los investigadores también querían asegurarse de que no se pasara por alto a ningún otro sospechoso. ¿Podría alguien más haberlo ayudado de manera más directa? ¿Alguien más había tenido un papel oculto en la muerte de Ellen? Mientras David Steele y los demás seguían bajo escrutinio, los investigadores forenses continuaron construyendo un caso meticuloso. Nuevos resultados de laboratorio confirmaron que el ADN encontrado en la ropa de Buckley coincidía con el de Ellen, indicando contacto. Aún más revelador, se detectaron fibras de la cuerda encontrada en la bolsa de lona de Buckley en objetos de la escena del crimen. No eran coincidencias al azar, eran vínculos trazables en una cadena de acciones calculadas. Y sin embargo, tan sólida como era la evidencia, persistía un misterio evidente. ¿Por qué Ellen? ¿Existía algún vínculo entre Buckley y su víctima? Los detectives examinaron el teléfono y la computadora de Ellen. Revisaron redes sociales, contactos escolares, conexiones comunitarias y CCTV del vecindario de los días previos. Pero la respuesta siempre fue la misma.
Ningún historial compartido, ningún conocido mutuo, ningún contacto digital, ni siquiera una mención pasajera. Ellen nunca había conocido a Buckley. No tenía idea de quién era. Esta realidad confirmó la preocupación más profunda de los investigadores. El ataque fue completamente aleatorio, un acto escalofriante e insensato cometido no por rencor personal, sino por oportunidad. Si no hubiera sido ella, habría sido otra persona, dijo el detective Tong, expresando lo que la evidencia sugería con fuerza. Los testigos que se presentaron en los días siguientes corroboraron que Buckley había hablado con otras mujeres en el parque más temprano ese día, entablando conversaciones incómodas o aparentemente inocuas. Lo describieron como curioso, demasiado interesado o desconcertante, pero ninguna de ellas reportó agresión. Quedó claro que había estado en el parque durante horas, esperando, observando, posiblemente buscando a alguien solo y vulnerable. Para el 20 de junio, con la investigación alcanzando su clímax, Mark Steven Buckley fue formalmente acusado del asesinato de Ellen Higginbottom. Fue enviado a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Wigan, y el público finalmente tuvo un rostro que asociar con el crimen atroz que había conmocionado a la comunidad. Mientras tanto, los otros tres sospechosos, Steele, Speakman y Calland, enfrentaron cargos menores relacionados con el manejo de bienes robados e intento de interferir en una investigación. Aunque sus roles eran serios y sus acciones condenables, el foco se había desplazado completamente al hombre que se creía había cometido el crimen supremo. Pero mientras la policía continuaba reconstruyendo el por qué, se enfrentó a un muro frustrante de silencio. Los detectives visitaron varias veces a Buckley en custodia, esperando que con el tiempo pudiera revelar su motivo o explicar los vacíos en la línea temporal, pero se encontraron con evasivas. Tiene una pérdida increíble de memoria cuando se trata de los detalles más finos, dijo Tong, señalando cómo la incapacidad, o negativa, de Buckley a elaborar parecía más calculada que confundida. Eventualmente, sin embargo, la presión rompió el silencio. Ante la evidencia abrumadora, Buckley confesó. Admitió haber matado a Ellen, pero incluso entonces, su remordimiento parecía superficial, y cuando se le preguntó directamente por qué lo había hecho, no dio ninguna explicación. Dijo que lamentaba lo ocurrido, pero no ofreció nada que se pareciera a una verdadera comprensión del motivo detrás de sus acciones. Para septiembre de 2017, el caso avanzó a los tribunales. El juicio de Mark Steven Buckley comenzó en el Manchester Crown Court, con el mundo observando y la familia de Ellen conteniendo la respiración, esperando un cierre que quizá nunca llegara por completo. La declaración de culpabilidad se presentó al inicio. Si bien esto evitó a los Higginbottom y a la comunidad local el trauma de un juicio completo, también significó que preguntas clave quedaran sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando? ¿Sintió algo en los momentos antes y después? La fiscalía, liderada por Peter Wright y Neil Fryman, presentó un cuadro aterrador pero basado en hechos. Informaron al tribunal que Buckley había pasado casi 9 horas en Orrell Water Park, no por ocio ni ejercicio, sino en busca de una oportunidad. Ese día salió a buscar a alguien, afirmó Fryman con firmeza, enfatizando que Buckley se había movido metódicamente, vestido para ocultar su identidad, y había apuntado a alguien que caminaba solo. Expusieron la evidencia. La bolsa verde, la cuerda, las capas de ropa y su decisión de deshacerse de las pertenencias de Ellen. Cada acción mostraba intención, no impulso. Aunque el equipo de defensa de Buckley ofreció poca resistencia, intentó presentar factores atenuantes. Señalaron que Buckley no tenía condenas previas por violencia, solo delitos como incendio, fraude y robo. Describieron el acto como una terrible aberración, no como el comportamiento de un hombre con un patrón conocido de agresión. También mencionaron su pronta declaración de culpabilidad como un signo de remordimiento, aunque no hicieron ninguna alegación oficial de enfermedad mental, y no se presentaron evaluaciones psicológicas que respaldaran tal defensa. Pero el tribunal y el juez David Stockdale no se dejaron convencer. El 14 de septiembre de 2017, Mark Steven Buckley fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años y 280 días,
La sentencia significaba que no sería elegible para libertad condicional hasta los 82 años, un resultado que reflejaba la gravedad del crimen según la opinión del tribunal. Mientras tanto, David Steele, el hombre que había intentado quemar las pertenencias de Ellen en el bosque, se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Aunque no estaba vinculado directamente con el asesinato, el tribunal reconoció su papel en la complicación de la investigación. Recibió una sentencia suspendida de 2 años y se le ordenó realizar trabajo comunitario. A la sombra de un asesinato que sacudió a toda la comunidad, la rendición de cuentas legal se extendió más allá del perpetrador principal. Mientras Mark Buckley había asumido la responsabilidad del asesinato de Ellen Higginbottom, el papel de aquellos que destruyeron conscientemente evidencia crítica fue objeto de un intenso escrutinio legal. Entre ellos estaban Dean Spickman y Vicki Calland, una pareja de Billing cuyas decisiones en los días posteriores a la muerte de Ellen los llevaron a presentarse ante el tribunal, ya no como espectadores, sino como acusados. Tanto Spickman como Calland parecían emocionalmente afectados mientras se encontraban en la sala del tribunal, visiblemente angustiados mientras se leían en voz alta los cargos en su contra. Spickman, ahora enfrentando encarcelamiento, y Calland, madre de 4 hijos pequeños, lloraron abiertamente mientras el tribunal detallaba sus acciones. El cargo: manejo de bienes robados y obstrucción a la justicia. Delitos que, aunque secundarios al crimen principal, habían causado un daño real y duradero. Según la evidencia presentada en el tribunal, la pareja inicialmente desconocía que los artículos en su posesión habían pertenecido a una víctima de asesinato. Habían aceptado la historia de Buckley, una mentira que decía que había tomado las pertenencias de una joven que vio sentada en un banco del parque. Era una falsedad que eligieron no cuestionar. Los abogados defensores argumentaron que la pareja inicialmente no comprendía las consecuencias de sus acciones y que su pánico había derivado en decisiones irracionales. Describieron a una pareja bajo presión, temerosa de ser asociada con un crimen que, para entonces, ya había acaparado los titulares en todo el país. A pesar de esta defensa, el juez David Stockdale enfatizó que sus acciones tuvieron un impacto devastador, no solo en el caso, sino en el bienestar emocional de la familia de Ellen, que nunca recuperaría los recuerdos digitales almacenados en la laptop destruida. La pérdida de la laptop fue más que la pérdida de un objeto valorado en cientos de libras, dijo el juez Stockdale durante la sentencia. Contenía documentos y fotografías que registraban la vida de Ellen Higginbottom. Recuerdos, trabajos escolares, momentos compartidos con seres queridos. Lo que hicieron borró parte de su historia. Al dictar las sentencias, el juez reconoció los distintos niveles de culpabilidad entre ambos. Dean Spickman fue sentenciado a 20 meses de prisión, un término que reflejaba no solo la seriedad de sus acciones, sino también la naturaleza premeditada de su regreso al lugar del incendio. Mientras tanto, Vicki Calland recibió una sentencia suspendida de 16 meses, influenciada por su rol como cuidadora de 4 hijos y su menor grado de implicación directa en el proceso de eliminación de pruebas. Sin embargo, el castigo se extendió más allá de la sala del tribunal. Spickman enfrentó amenazas graves mientras estaba bajo custodia, lo que requirió medidas de protección para garantizar su seguridad dentro del sistema penitenciario Calland. Por su parte, se vio obligada a trasladarse fuera de la comunidad de Billing tras una intensa reacción pública.